Justamente a esta enseñanza le he puesto este título que se llama Con la mirada en el cielo, y quiero compartirles con ustedes algunos pasajes de la Escritura que hacen referencia a cómo el creyente, poniendo su vista en las cosas celestiales, tuvo una vida que fue de agrado a Dios, pero por sobre todo que les trajo paz a ellos en todas las situaciones que vivieron. Antes de comenzar, vamos a hacer una breve oración. Señor, muchas gracias nuevamente por este tiempo, gracias por la provisión de los medios para llegar a los hermanos, y ahora al compartir tu palabra, Señor, te pido que nos guíes a entenderla, Señor, para que sea de beneficio y de bendición en nuestras vidas. Señor, te damos las gracias por esto, orando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les invito, hermanos, que abran sus Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y quiero que consideremos algunos puntos. ¿Por qué el cristianismo del primer siglo fue tan diferente del nuestro? Y esto no es con el afán de criticar a nadie ni de cuestionar, sino de ver qué es lo que identificó a los creyentes que comenzaron la iglesia. ¿Qué fue lo que marcó sus vidas y que puede ser una motivación para la nuestra? ¿Qué son aquellas cosas que les dieron paz, que le dieron tranquilidad, que hicieron que la iglesia creciera en medio de tantas dificultades? Porque si comparamos las dificultades que tuvieron ellos con las nuestras no son nada, hermanos. Y como lo decía al principio, en tiempos que estamos pasando por una convulsión política, social en nuestros países, todo esto que vamos a ver en esta noche va a ser de desafío y de ánimo para nuestras vidas. Lo primero que hizo diferente a ellos fue su unidad, y es por eso que vamos a ir a Hechos capítulo 2, versículo 1. Dice así la palabra de Dios: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y esto es muy importante, hermanos, porque al momento en el que ellos estaban esperando la llegada del Espíritu Santo, no estaban dispersos, estaban todos juntos, pero por sobre todo dice que ellos estaban unánimes, en otras palabras, estaban con un mismo ánimo, con un mismo sentir. No estaba cada uno en lo propio, sino que ellos estaban en una unidad espiritual y aún mismo física. Hoy por hoy, muchas veces tenemos el conflicto de que muchos creyentes, no estoy hablando específicamente de nuestra congregación, sino de muchos creyentes, están pasando por situaciones difíciles y ellos muchas veces prefieren no congregarse. Y muchas veces cuando se les pregunta, hermano, no te vi, y ellos dicen, bueno, no estuve presente en el cuerpo, pero sí estuve en espíritu. Y muchas veces se les responde, bueno, hermano, pero la próxima trate de tener algo más tangible con nosotros, con los hermanos. En segundo lugar, yendo unos versículos más adelante, en el versículo 42 hasta el 46, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y esto es sumamente importante, porque muchas veces puede haber en la iglesia muchas actividades, muchos ministerios, muchas reuniones, pero lo fundamental son dos cosas claves que ellos tenían. Por un lado, la recordación de la cena del Señor, y por el otro, el tiempo de oración. Y ya vamos a enfatizar un poquito más en un momento. Pero dice después el 43 que sobrevino temor sobre toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por todos los apóstoles. Dice el 44, todos los que habían creído estaban juntos, tenían todas las cosas en común. Habían dificultades, había situaciones especiales, pero había un mismo espíritu, y aún ellos estaban juntos y todo lo compartían, porque dice que el 45 dice sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón.
Hermanos, para que entendamos un poquito el contexto, todo había acontecido luego de Pentecostés. Habían llegado a Jerusalén muchas personas, muchos judíos del extranjero, muchos prosélitos, muchas personas que querían participar de ese tiempo, y ante su conversión muchos decidieron quedarse en Jerusalén para seguir creciendo en lo espiritual. Pero eso ocasionó un problema. Comenzaron a tener escasez en lo material, en lo económico, porque ellos habían planificado un viaje, no un traslado. Entonces, los hermanos comenzaron a proveer de sus recursos, a vender propiedades y a disponer todo ese dinero para la provisión con los hermanos. Y dice el 46, dice, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Es decir, los hermanos abrieron las puertas de sus hogares para recibir a todas estas personas y compartir con ellos. Pero no era una carga, era un motivo de alegría. Ahora, también vamos a ir un último versículo en este punto, que es el capítulo 5, versículo 12, posteriormente al hecho de Ananías y Zafira, y dice el 12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y dice, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. O sea, mantenían la unidad como congregación. Y esto es importante, hermanos, la unidad de la iglesia, del cuerpo espiritual local, es algo clave para la vida del creyente. En un tiempo de mucho individualismo, esto es sumamente fundamental. En segundo lugar, algo que también los destacó fue su entrega, y por eso vamos a ir continuando en Hechos, volviendo unos versículos más atrás de donde estamos, en los versículos 32 al 37. Dice, y la multitud de los que habían creído eran, fíjense en lo importante, de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Y así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartían a cada uno de ellos su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Había una entrega tal entre los creyentes que ellos veían una necesidad y directamente dispusieron de sus bienes, los vendieron y todo el dinero lo entregaron a los pies de los apóstoles. En otras palabras, lo pusieron a la administración de ellos, confiaron plenamente en ellos para que administraran eso, de modo que dice en el 34 que entre ellos no había ninguna necesidad, porque habían entregado todo al Señor. Ahora, fíjense, volviendo un poquito al capítulo 2, versículo 45, nuevamente dice, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. O sea, había una entrega, pero también había sabiduría en eso. No daban por dar, sino que daban a cada uno según la necesidad que tuvieran. Y, por último, vamos a ver aquí, en 2 de Corintios, pasaje que también es muy conocido, en el capítulo 8, que habla del testimonio de los hermanos de Macedonia. Y si bien este pasaje está en un contexto de ofrenda, el punto clave es mucho más profundo simplemente que la ofrenda. Dice, asimismo, los hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, dice, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos
con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que así mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros, por la voluntad de Dios. Pablo destaca que a pesar de que los macedonios estaban pasando por una situación muy difícil, empobrecidos, expropiados de lo suyo, pasando por muchísimas necesidades, sin embargo, ellos pidieron poder participar de la ofrenda para ayudar a los hermanos en Jerusalén. Y ellos rogaron por esto. Y Pablo dice que esto no fue el resultado de una posición económica, sino de una situación espiritual. Dice en grande prueba de tribulación, dice la abundancia de su gozo. Y su profunda pobreza, dice, abundaron en riquezas de su generosidad. Y esto fue como resultado, dice, porque dice el 5, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor. Hermanos, esto era el resultado de una entrega espiritual, no material. Y quizás uno podría decir que lo que ellos dieron fue poco desde la perspectiva económica, pero desde la perspectiva espiritual y en sus condiciones dieron demasiado. Y eso es algo que también el creyente de hoy necesita confrontar. ¿Cuánto de su vida ha entregado a Dios? ¿Lo ha entregado todo o se sigue reservando partes? Porque hermanos, cuando yo me reservo algo para mí y no lo doy al Señor, entonces no estoy dando con abundancia, sino que estoy siendo, no quisiera usar esta palabra, pero no se me ocurre otra, miserable. Muchas veces le negamos al Señor lo que es de Él, nuestra vida. Pero también había algo que nos destacaba y era su conducta. Vamos a ver en Tesalonicenses, en la primera epístola, lo que Pablo dice acerca de ellos. Dice el versículo 2 al 4 del capítulo 1, dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y dice el 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Lo que marcaba el testimonio de estos creyentes era, en primer lugar, lo que dice Pablo, la obra de su fe, el trabajo de su amor y su constancia en la esperanza. Hermanos, cuando nos conocen a nosotros personalmente, ¿pueden dar estas características? ¿Puede hablar mi hermano o los que me rodean? ¿Pueden hablar de la obra de mi fe? ¿Yo evidencio mi fe a través de lo que hago, de mis obras? ¿Actúo conforme a mi fe? ¿Cómo es el trabajo de mi amor? ¿Cómo demuestro mi amor por los demás? Ahora, ¿soy constante en esta esperanza? Y ya vamos a hablar también de la esperanza, pero esta punto tiene que mantenerla hasta ese momento. A Hechos, vamos a hablar de Timoteo. Hechos capítulo 16, habla del testimonio de Timoteo. Dice capítulo 16, versículos 1 y 2, dice: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y es fundamental algo, porque justamente a causa de este testimonio es que Pablo invita a Timoteo para que sea parte de su equipo misionero. Su testimonio no solamente en donde él vivía. Tengamos en cuenta algo: las iglesias en aquel momento no tenían edificios, sus reuniones eran en casas o en lugares abiertos, y muchas veces las reuniones eran de muchas personas.
Pero toda la ciudad, todos los creyentes de esa ciudad daban testimonio, buen testimonio de este hermano de Timoteo, aún en otra ciudad también. Y esto es fundamental. Todos los que me conocen pueden dar buen testimonio de mí. O hay personas que apretarían los labios al momento de hablar, moverían la cabeza, lo pensarían. ¿Cuál es el testimonio que estamos dando? ¿Cuál es el testimonio que damos para con nuestros hermanos? ¿Y cuál es el testimonio que damos para con los de afuera? Ahora, esto lleva... ¿Qué los llevó a estos hermanos a tal comportamiento? Y la respuesta es que su mirada estaba puesta en el cielo. En primer lugar, porque su esperanza estaba en el regreso del Señor. Una de las motivaciones por las cuales los hermanos en aquel tiempo comenzaron a darlo todo es porque ellos estaban expectantes de su regreso. Ellos no esperaban que pasara mucho tiempo. Y vamos a ver algunos versículos que muestran esto. Ellos esperaban un pronto regreso del Señor. Entonces, ¿para qué perder tiempo? ¿Para qué retener lo material si ya nos vamos con el Señor? Entonces, vamos a ver... Vamos a ver algunos versículos. Juan capítulo 14, versículo 1 y 2, es muy importante porque el Señor les hace una promesa. Él dice que en la casa de su Padre muchas moradas hay. Dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ellos tenían esta promesa y estaban ansiosos, porque luego, en Hechos capítulo 1, tienen esta conversación con el Señor Jesús, ya habiendo Él resucitado y pronto para irse. Y le preguntan en el 6, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho esto, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. El Señor estaba ascendiendo y los apóstoles, los discípulos, todos allí mirando y mirando, y no despegaban sus ojos del cielo. No querían verlo, o mejor dicho, no querían dejar de verlo. Es como cuando un ser amado parte y viaja y uno va a despedirlo y ve cómo se va en el transporte, en el avión, y uno se queda mirando, como deseando que pronto regrese. Esa era la mirada que ellos tenían. No querían despegar sus ojos del cielo y por eso ellos no se dieron cuenta de que había dos ángeles a sus lados y de pronto ellos le dicen, ¿por qué siguen mirando al cielo? Así como le han visto irse, así va a regresar. Pero en sus corazones, sus ojos todavía estaban arriba, esperando que regresara. Y esa era su motivación para seguir adelante, esperando ese regreso. Por favor, hermanos, acompáñenme al libro de Filipenses, al capítulo 3. A partir del versículo 17, Pablo va a hacer un desafío. Dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún lo digo llorando, que son en Cristo.
el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pablo les hacía una advertencia, se los había dicho más de una vez y lo volvía a hacer. Hay muchos falsos maestros, hay muchos hombres que andan enseñando mentiras. Y él dice, su Dios es el vientre. Ellos solamente se centran en lo terrenal. Y hoy lo podemos ver. Hombres que predican supuestamente la palabra, pero su objetivo es hacerse de riquezas y de vivir de lujos. Pero su única meta es tener cosas terrenales. Y Pablo les va a hacer un contraste. Les va a decir que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. En otras palabras, lo terrenal es para esta gente, para nosotros es lo espiritual, es lo celestial, es lo eterno. Y vamos a ver este contraste también en la primera carta de los Tesalonicenses. En el capítulo 4. Allí el versículos 15 al 18 dice, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La esperanza de Pablo era, el Señor ya está por venir. Hermanos, había una enseñanza que había llegado hasta los oídos de ellos, y es que los que morían siendo creyentes no iban a ir con el Señor. Sin embargo, Pablo escribe esta carta y los alienta con estas palabras. Dice, nosotros los que vivimos, los que estemos vivos al momento de su venida, no vamos a precederlos, sino que ellos van a resucitar primero, y luego nosotros, los que todavía estamos vivos. O sea, él estaba con la esperanza de no ver la muerte, de no conocer la muerte, de que el Señor iba a llegar en un breve tiempo. Y uno pensaría quizás que él estaba con una esperanza falsa o con una ilusión. Pero esa debería ser la expectativa de todos, de que no vamos a conocer la muerte, de que el Señor va a venir pronto y de que en un momento simplemente, en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadeo, desapareceremos de este mundo y nos encontraremos con el Señor allá arriba en los cielos. ¡Qué esperanza gloriosa! ¡Qué gran esperanza! Y esa esperanza era la motivación de ellos, la motivación de su enseñanza, pero también, por otro lado, estaba su dependencia en Dios. Era algo que también marcaba mucho. Fíjense, por favor, vamos a volver al libro de los Hechos, al capítulo 12, y más o menos estamos por el año 44. ¿Sí? O sea, ya la iglesia tenía varios años de desarrollo, tenía más de 10 años, habían crecido, habían madurado, su iglesia se había consolidado, había muchos creyentes, pero continuaban las persecuciones, los conflictos. Y fíjense lo que dice a partir del versículo 1 hasta el 5. Dice, en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo esto que había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, y entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel.
Y detengámonos ahí. Habían comenzado a sufrir persecución, maltratos. Los tomaban y los torturaban. No solo eso, a uno de los apóstoles, a Jacobo, lo mataron, lo ejecutaron. Y no debe haber sido algo fácil para ellos, debe haber sido muy doloroso ver a uno de los líderes de su iglesia ser ejecutado. Y peor aún, a otro, y que no era cualquiera, era Pedro, quizás el más sobresaliente dentro del grupo, también estaba preso y tenían planes similares para él. Y uno diría, ¿qué haríamos nosotros si hoy entraran a la congregación, mataran a uno de los ancianos y a los otros los llevaran detenidos? Bueno, probablemente la primera acción de muchos podría ser pensar, vamos a hacer una manifestación, vamos a ir al lugar donde están detenidos, vamos a protestar, vamos a llamar a los medios de comunicación y vamos a denunciar el atropello que ha ocurrido. Ellos podrían haber hecho muchas de estas cosas, pero el versículo 5 finaliza diciendo lo siguiente: pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Muchas veces, hermanos, cuando estamos en tiempos difíciles, empezamos a buscar soluciones terrenales. Empezamos a buscar soluciones y alternativas que nos puedan ayudar. Tenemos un problema económico y ya pensamos, ¿qué haré? Tomaré un préstamo, pediré a alguien, venderé algo que tengo, haré un ahorro. ¿Cómo lo voy a hacer? Y nos afanamos en ese pensamiento. Cuando hay una situación difícil, quizás que no se soluciona de esta manera, empezamos a buscar alternativas. Quizás ellos podrían haber pensado en buscar un abogado, o ir a hacer una marcha, o hacer algún tipo de manifestación. Sin embargo, decidieron recurrir a Dios. Se reunieron para orar, porque dice que hacían sin cesar oración. No nos dice cómo, no nos dice en dónde. Ahora yo me imagino que se juntaba cada grupo en su casa o en diferentes casas y pasaban horas orando para que Dios sostuviese y liberara a Pedro. No estaban buscando planes, estaban dependiendo de Dios. Y conocemos el relato que le sigue, que le libera de una manera extraordinaria. Tanto así que Pedro al principio pensaba que estaba soñando, que tenía una visión. Y recién cuando salió de la cárcel, entró en sí y se dio cuenta de lo que había ocurrido. Y se gozó. Y fue a compartirlos con los hermanos. ¿Y saben qué? Se dirigió a un lugar donde él sabía que los iba a encontrar orando. Se fue a la casa de unos hermanos y allí los encontró. Todavía ellos allí orando, poniendo la petición delante de Dios. Hermanos, en tiempos difíciles, qué importante que es la oración congregacional. Cada uno puede compartir, tener su tiempo en su casa, con su familia. Es bueno, es necesario, deberíamos hacerlo todo el tiempo, pero también es importante compartir como iglesia tiempo de oración. Estamos en tiempos difíciles, entonces, con más razón, hermanos, necesitamos orar. Pero también vamos a ver otro caso en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 12. Aquí hay un pasaje que es muchas veces mencionado acerca de cuando Pablo habla de un aguijón que él tenía en la carne. Y por eso vamos a ver lo que dicen del versículo 8 al 10. Dice, respecto a lo cual, hablando de este aguijón, de esta situación que él tenía, dice, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
¿Saben? No sabemos cuál es el aguijón de la carne que dice Pablo. No hay referencias, hay especulaciones. Algunos hablan de su vista, otros hablan de un malestar físico, algunos hablan de una condición de su carácter, algunos de problemas con los hermanos. No lo sabemos. Y realmente Dios no nos deja saber eso por una razón, para que no nos centremos en cuál es ese problema, porque en realidad el resultado era más importante. Y Pablo dice al final, cuando le rogué al Señor que me lo quitara, Dios, el Señor me dijo, bástate en mi gracia, sostente en mí, en tu debilidad, yo voy a mostrar mi poder. Y Pablo dice, entonces, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que se manifieste el poder de Dios. Voy a depender más de Él, mientras más débil me sienta, más voy a depender de Dios, porque entonces seré fortalecido. El capítulo 11 de 2 Corintios muestra cómo Pablo había pasado por un montón de dificultades. Ser azotado, apedreado, pasar peligros en los viajes, sufrir naufragios, tener amenazas, sufrir hambre, desnudez, fatiga, cansancio. Y uno diría, ¿cómo resistió tantas cosas? La respuesta sencillamente es que en tanta debilidad Pablo se sostuvo de Dios. Y él dijo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Fue fortalecido por el Señor. Además de su dependencia en Dios, también ellos tenían un entendimiento claro de la diferencia entre lo temporal y lo eterno. Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 4. Estaba estudiando en este tiempo 2 de Corintios, por eso tengo tanta referencia acá. 2 de Corintios 4, del 10 al 18, dice así, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros, y en nosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con nosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermanos, hoy vivimos en una cultura que exalta el cuerpo. Nos venden productos para que nuestro rostro se vea más joven. Mucha gente empieza a hacer dietas y a hacer ejercicios, que no es malo, pero mucha gente vive con un culto al cuerpo, a verse mejor. Y mujeres entrenando durante horas en los gimnasios, muchas veces sometiéndose a cirugías para perfeccionar su cuerpo. Pero hay algo que es inevitable, que un día el cuerpo va a dejar de funcionar, no importa lo que hagamos. Y fíjense que Pablo en el 16 dice, nosotros no desmayamos, dice, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se va renovando, mientras el cuerpo físico va envejeciendo y va deteriorándose, el hombre espiritual va siendo cada vez más fuerte y va teniendo más fuerza. Y dice el 17 algo que es importante.
todo lo que Pablo estaba pasando, Pablo dice, es leve y es momentáneo. Cuando muera o cuando el Señor me lleve, esto se acaba. Pero dice, produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y por eso dice, nosotros nos miramos las cosas que se ven, no miramos lo terrenal, miramos lo eterno, lo celestial. Y también es importante que vayamos a 2 de Pedro para entender otro pasaje que nos desafía lo mismo. 2 de Pedro capítulo 3, del 10 al 13 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no habéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Lo que Pedro está diciendo es claro, hermanos, todo lo que vemos, todo lo que existe en este mundo, un día va a dejar de existir. Entonces dejemos de esperar y dejemos de poner nuestra confianza en las cosas materiales. Hay gente cristianos que se afanan detrás de quizás una carrera, una posesión, una persona, el dinero. Pero hermano, todas esas cosas un día van a dejar de estar. Y tal vez antes de que partamos, las perdamos. Pero nuestra esperanza no tiene que estar puesta en eso, tiene que estar puesta en lo que va a llegar, en lo que va a venir. Y es por eso que hace este llamamiento Pedro. Y por vamos a ver su ejemplo de esperanza. Y ya con esto terminamos. Vamos a ir a la carta a los Hebreos, al capítulo 11, los versos 8 al 10. El ejemplo de los que creyeron en el Antiguo Testamento. Y dice así: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Saben? Acá está diciéndole que Abraham tenía una esperanza puesta en algo mucho más grande y mucho más eterno que una tierra. Por eso él vivió, y por eso su descendencia vivió por mucho tiempo en la tierra que Dios les había prometido. Pero vivían como extranjeros. No edificaron casas, moraron en tiendas. El versículo 13, el mismo: murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Y saben qué, hermanos? Esa es nuestra realidad. Nosotros somos extranjeros en este mundo. Nuestra ciudadanía no está aquí. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Versículo 16 dice: pero anhelaban una mejor. Dice, esto es celestial, hablando de una morada, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Esa es nuestra promesa, hermanos. Dios nos ha preparado una ciudad en los cielos. No nos afanemos por qué vamos a tener aquí, sino gocémonos por lo que vamos a tener en los cielos. Y finalmente, el desafío está en el versículo 12, del 1 al 3. Muy conocido, dice: por tanto, dice, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse.
En otras palabras, la conclusión del autor de los Hebreos en este capítulo es: hermanos, ¿cuántos de los mencionados en el capítulo anterior llevaron en su mano el testimonio de la fe? En otras palabras, nos lo han entregado. Como en una carrera, en los Juegos Olímpicos, en un pasa el bastón del testimonio a su compañero para que él continúe la carrera y llegue a la meta. Y muchas veces son varios relevos los que se hacen. Y así ha sido la vida de la fe. Los que nos precedieron llevaron el testimonio de la fe y nos lo han entregado para que nosotros sigamos adelante. Y así sea, que nosotros seamos los últimos en esta carrera, por los que vamos a entregar este testimonio a otros. Debemos continuar bajo este ejemplo de que nuestra esperanza está puesta en eso. Y nos da el gran ejemplo Jesús, que sufrió por nuestros pecados, que murió en una cruz, que fue martirizado de esta forma para darnos la vida eterna. Pero hay algo que es importante, dice que por el gozo que él tenía puesto por delante, menos. ¿Saben? Justamente eso es lo que deberíamos hacer nosotros. Por el gozo de la esperanza que tenemos allá en los cielos, no deberíamos dejar que nos afecte tanto lo que nos pasa en este mundo. Hermanos, quiero terminar con una oración y ya concluimos con esta enseñanza. Gracias Dios y Padre nuestro por tal esperanza, porque podemos depositar nuestra confianza en tu persona, porque podemos estar gozosos y desafiados y con una esperanza eterna de que este mundo va a pasar un día y que sea que nos lleves o que muramos primero, allí en el cielo contigo, Señor, gozando la eternidad. Y todo lo que sufrimos en este mundo será parte del pasado, Señor. Será leve en comparación con la gloriosa eternidad que tú nos has preparado. Señor, gracias por esta esperanza y ruego para que podamos vivir conforme a ella, para que ella nos aliente a seguir adelante en este mundo. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén.